Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar del tema eléctrico. Jorge Luis Hidalgo, él es analista eléctrico, va a estar con nosotros en este momento para hablar de lo que está ocurriendo. Jorge Luis, ¿me escucha? Buen día. Hola, buenos días, Milton. ¿Cómo le va? Bien dentro de todo, pero sin muchas luces, ¿no? Aquí con 14 horas sin luz, pero bien. Saludos, Verónica. ¿Cómo están? Gracias Saludos. por la invitación. Casi peor no podríamos estar, pero bueno, siempre se puede estar peor. ¿Qué pasa? Hay un informe del SENACE que advierte del posible colapso del Sistema Nacional Interconectado y pide un ahorro del 41% de la energía. Primero, corrieron rumores de que se había dañado una turbina de Masar durante el fin de semana por esa sobreexposición a que trabaje sin el caudal suficiente. ¿Qué información tiene usted de todo esto que está ocurriendo? Buen día. Bueno, un abrazo a la ciudadanía, Verónica, Milton. Gracias siempre por la invitación. Yo quiero ser muy cuidadoso y creo que tenemos que tener un poco de calma y no generar información que puede no ser oficial y que puede además generar alarma a la ciudadanía. De lo que yo entiendo del mensaje, o lo que quiero entender del mensaje del SENACE, que es un mensaje técnico, es correcto, es que la falta de disposición de de estas turbinas es básicamente por el caudal. Cuando usted tiene ya cuando tiene un embalse tan bajo, está por sobre los 2110.8 metros sobre el nivel del mar, cuando el mínimo operativo recomendado es 2115 metros sobre el nivel del mar, eh, y el mínimo donde ya evidentemente empiezan a generar estos problemas es 2109 metros sobre el nivel del mar, ya está actuando en una situación bastante expuesta y esta es entiendo yo, la indisponibilidad que menciona SENACE. Dicho sea de paso, ya en esas alturas, digamos, tan bajas de embalse, y ya empieza a haber cavitación, ya empieza a chocar el tema de sedimentos, ya empieza a haber, digamos, eh, eh, problemas de vibraciones. Entonces, evidentemente, hay que ser honestos con esto, se pone en riesgo la generación y obviamente estos son los resultados. Entonces, yo esperaría que sea eso y no otra cosa. Pero bueno, a ver, todo esto que usted describe y todo lo que se dice además, eh, se puede pensar que las decisiones técnicas que emite el SENACE o que pide el SENACE no van acompañadas precisamente de una técnica, sino de una intención política, que hasta cierto punto podemos decir razonable, porque nadie quiere cortarle la luz a la gente durante 14 horas. No creo que el gobierno diga, vamos a quitarle la luz 14 hoy, mañana 12. Me imagino que lo que buscan es tratar de aliviar un poco la situación, pero en ese transcurso de decisiones políticas, en ese trayecto, se pasa por alto decisiones técnicas y se pone en riesgo al sistema. ¿Es así? Bueno, el mismo presidente lo dijo claramente, es decir, dijo que los técnicos le sugerían un número de horas y que él decidió otro número de horas. Eh, digamos, la evidencia me da a pensar de que es así, porque al final del día, cuando se anuncian que va a haber reducciones a 8, a 6, a 4 horas, los técnicos tratamos de medio adivinar, digamos, cuál es la mejora, ¿no es cierto? Si hay una mejora en mayor generación, si hay algún elemento de menos consumo, si Colombia, por ejemplo, ya nos va a vender energía, si ha llegado algún equipo nuevo, y cuando nos damos cuenta, ojo, nosotros no manejamos toda la información que sí maneja obviamente el gobierno y el Estado, pero cuando dentro de nuestra búsqueda no vemos algo relevante en estos aspectos, uno tiende a pensar de que no es una decisión técnica, porque al final tiene que estar basada en algún elemento nuevo, ¿no es cierto?
Jorge Luis, buenos días. Respecto a Hola, Masar, bueno, últimamente estamos muy pendientes de lo que pasa en Masar y vemos cómo dicen, bueno, sube 1 metro, subió 5, bajó 5. ¿Por qué tanta volatilidad en el sentido de que sube y baja tan rápidamente la cota de Masar? ¿Qué pasa con Masar y por qué es tan importante esta represa, este embalse? a ver, el corazón de la energía del país está justamente en Masar, Pauta y Sopladora. Maneja cerca del 35%. Pero adicionalmente a lo que pasa en Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair no tiene embalse. Entonces, Claro. literalmente lo que bien llueva, bien se consume. En cambio, acá nos da la posibilidad de previsibilidad. Entonces, cuando usted tiene un embalse y se va quedando corto, porque Coca-Cola, por ejemplo, no llovió tanto, usted va consumiendo agua de los embalses para ajustar ese déficit de generación que usted esperaba, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, o en horas pico, que es el ejemplo más evidente. Usted tiene horas pico y ya no tiene generación, prende turbinas de Masar y Paute que usted las controla, usted las regula, usted ve a cuánta capacidad puede generar para llegar a esos picos y cuidarse de que no haya blackout o no haya apagones no programados. Y lamentablemente, Mazar ya perdimos el embalse, no ahora, sino realmente lo hemos perdido desde septiembre y se le advirtió al exministro Goncalves de que ya deberían haber hecho racionamientos mucho antes, pero programados y controlados porque veíamos una caída de metro, metro y medio diario de embalse, y esto se agravó cuando Colombia nos dejó de vender electricidad, y obviamente ya estamos a un momento crítico, es decir, estamos menos de los 2.115 metros sobre el nivel del mar, estamos digamos, llegamos a 2.110,8 metros sobre el nivel del mar, ya vimos la restricción de Masar, me parece que ya hemos aumentado metro y algo, pero digamos, seguimos absolutamente expuestos. Entiendo que Masar ya no está operando, pero hasta el día de hoy operó, me parece que ayer siguió operando Paute, y Paute tiene el embalse de Amalusa que se alimenta del embalse de Masar, y el embalse de Amalusa es un embalse muy pequeño, o sea, es un embalse de días. Paute a toda capacidad, digamos, puede consumirse fácilmente 3 metros en un solo día. Wow. Entonces, creo que lo más sensato es decirle a la ciudadanía la realidad. Esto ya lo habíamos hablado en algunas entrevistas con Milton, que amablemente también me ha invitado, igual Verónica. Creo que hay que prepararnos para lo peor y esperar lo ¿Qué, mejor. qué es lo peor? Lo peor es que los cortes eléctricos superen diciembre. ¿Eso es lo peor? ¿O lo peor es que los cortes eléctricos, tenemos programación de 2 días, de 12 horas, hasta mañana? ¿Es que aumenten los cortes, las horas de cortes? A ver, hay varios escenarios que pueden ser peores que lo que está pasando ahorita. El primero es que yo creo que con total seguridad vamos a tener apagones en diciembre. No veo nada que me haga pensar de que vamos a tener una alternativa. Creo que el debate ya no debe ser si hay apagones o no en diciembre, sino que ojalá tengamos menos horas de apagones en diciembre. Creo que eso sería lo más sensato. Y lo segundo, lo peor que nos puede pasar es lo que ya pasó el fin de semana y creo que puede agravarse, que es la falta de previsibilidad. Si usted lee con atención lo que dice el SENACE dice, vamos a tener que hacer racionamientos no programados. Y esto es terrible porque ya ahí sí entra el tema de que se desconecta el rato que quiera. O sea, Y no, yo entiendo lo que es no programado, es que de pronto estamos tranquilos fuera de un horario establecido y nos cortan la luz. Pero ¿por qué lo no programado no puede ser programado? porque justamente el embalse es el que le ayuda a usted a poder programar, porque el embalse es el que va a suplir la energía que el déficit le genera en determinado momento. Es decir, la forma de previsibilidad que tiene este país y que es muy buena es el embalse. Pero cuando usted perdió ya el embalse, que además se pudo haber gestionado de una mejor forma,
Ya ahorita realmente es la energía que tenemos, es la que podemos dar, y si alguien está consumiendo más, hay que apagarlo. Y esto ya es aleatorio, esto ya es una especie de sorteo que hacen entre las distribuidoras. Fíjese usted lo que pasó, por ejemplo, ayer, yo comentaba en otros medios de comunicación, fui a comprar pan muy cerca de mi casa. La señora de la panificadora, esto es un ejemplo que mucha gente va a coincidir, me dice que en su programación a las 4 de la tarde tenía previsto que le corten la luz. Ella trabajó y puso en el horno eléctrico, obviamente, toda su capacidad para producir pan a las 2 de la tarde y a las 2:30 le cortaron la luz. Perdió toda su producción. Y este es el impacto, entre otros ejemplos, digamos, para comprender, de la falta de previsibilidad. Es que una cosa, Jorge Luis, es que aumente la producción de Coca-Cola y te tengan que reducir los cortes, como Claro, suele ocurrir. Pero otra cosa es que no te cumplan los horarios. Y si tú le reclamas, y si la señora del pan le reclama a la empresa eléctrica, seguramente la respuesta va a ser, no haga pan, porque en claro. esto estamos, claro. Bueno, ese es justamente el tema. O sea, yo soy un humilde ciudadano. Como ciudadano estoy dando un criterio. Yo no soy Estado, ni gobierno, ni autoridad. Son ellos los que tienen que hablar de esto, pero yo prefiero, y esto lo digo como ciudadano, que me digan un escenario, el peor de los escenarios, o sea, 14 horas, Claro. 2 horas, 10 horas de apagón, y que me incumplan diciendo que Coca-Cola Sinclair generó más y que van a ser solo 4 horas de apagón. Entonces estoy contento porque Claro, sabía que había esas horas, que bueno tener más. ya nos hemos acostumbrado tanto a los apagones y Pero lo cuando hemos nos hecho al otro dicen lado. Y hay ahora 4 horas de apagón, pero resulta que no aguanta el sistema y tiene 12 horas de apagón, eso le genera un golpe mucho más fuerte a la ciudadanía. hoy somos felices con que nos cumplan el horario. Son las 8:39. Estamos hablando con Jorge Luis Hidalgo, experto en temas energéticos. Jorge Luis, respecto a esta crisis energética, ya se conocía que el gobierno, bueno, estaba haciendo algunas contrataciones, una primera ronda de contrataciones para esta crisis que impulsaba CELEC tras declarar en emergencia en junio pasado, pero lamentablemente se ha complicado. 4 contrataciones, solamente está una en firme, que es esta de la empresa turca, que de esta barcaza, y de los otros contratos se han caído, y de hecho, pues esta de Progen se estaba mencionando que se puede dar una determinación unilateral porque ha habido incumplimientos. Frente a todo esto, ¿cómo vemos la situación? Porque, claro, se esperaban que al menos se instale, Progen instale estas energías, estas plantas energéticas y no se ha dado. Y con esta demora, ¿qué se puede esperar? A ver, varias cosas. Primero, la barcaza decían que era de 100 megavatios, pero en promedio está generando 85 megavatios. Y solo faltaría que acusen que no está lloviendo en Ecuagrán para decir que por eso está generando menos. Lamentablemente ya es un incumplimiento de un proveedor y entiendo yo que por esos incumplimientos ya no se piensa en una barcaza como solución. Por otro lado, lamentablemente caímos también en manos de empresas poco serias, al parecer, digamos, por lo que menciona la ministra, Progen también es un contrato fallido y ahí perdemos una capacidad de 100 megavatios. Eh, Nosotros, a ustedes les consta, queridos amigos, Verónica y Milton, hemos mencionado en varias entrevistas que amablemente nos han invitado, ¿por qué no se hizo y por qué no se hace hasta el día de hoy workover y mantenimiento de pozos en Campo Amistad para levantar producción al menos 20 millones de pies cúbicos que generarían 100 megavatios más en una termoeléctrica subutilizada, porque necesita más gas, donde ya tiene toda la infraestructura, a un costo de 8 centavos el kilovatio hora, versus los 16 de la barcaza, versus los 18 de la generación que en teoría vamos a comprar a Colombia, y ni se diga de los 40, 50 centavos de la electricidad que nos vendía Colombia, pero abusaron los importadores de gas natural y de combustibles para vendernos humo y decirnos que la solución es importación de gas. Hicieron reglamentos, regulaciones, beneficios tributarios, le dieron incluso a una empresa en 28 días, récord, las autorizaciones para importar gas en una empresa que se llama Pacific Terminals, 28 días para autorización, y resulta que lo que no le dijeron al país es que se demoraba 2 años la construcción porque no tenemos facilidades para importar gas.
y que además es 70% más costoso el gas importado que el gas nacional. Entonces ahí es el claro ejemplo de cómo hay gente que pesca a río revuelto en momentos tan críticos para el país, como Progen, como la Barcaza, como los promotores de importación de gas natural. Entonces así no vamos a tener solución. Bien, 8:43. Gracias como siempre, Jorge Luis, por habernos atendido. Más a las carreras, pero estamos en una crisis muy complicada. Y sí, los cortes deberían ser desde el miércoles de 14 horas. Muy probablemente, si no son de 14 horas, no van a ser menos de 12 horas. Y si son menos de 12 horas y volvemos a las 4 o 6 horas, preparémonos porque vamos a volver a las 12 14 horas. Yo quisiera dar un mensaje más bien positivo al país, porque ya después de esta crisis tenemos que reinventarnos, pero que la ciudadanía conozca esto. Somos bendecidos por recursos naturales, renovables y no renovables, recursos hídricos de los más altos del mundo, geotérmicos, biomasa, solar, eólico, gas natural. Nosotros tenemos un déficit de gestión y también somos víctimas de los importadores de combustibles y somos víctimas de los subsidios que no están yendo a los más pobres, sino a los más ricos.